miércoles el gobierno del señor Biden en Estados Unidos anunció un nuevo programa migratorio dirigido a los venezolanos, en donde expulsaría a todos aquellos que entren de manera ilegal por sus fronteras. Para analizar este tema y cómo afectaría a nuestro país, por supuesto, se encuentra con nosotros Ana Campos. Ella es especialista en Derecho y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Ana? Como siempre, un gusto. Muy buenas tardes, Madeleine, y a todos los que nos escuchan en esta tarde. Bueno, realmente este tema de la migración siempre nos toma como en sorpresa y siempre ha sido como muy debatido. Hoy por hoy, pues, considero que lo primero que debemos abordar es que el tema de la migración es un derecho humano como tal. Todos los seres humanos tienen derecho a circular, pues en virtud de lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 13 establece que toda persona puede circular, incluso establecer dónde va a ser su domicilio con toda libertad. Es decir, que partiendo del hecho de que es un derecho humano, todas las personas pueden ir a un país, a un tercer país que no es el país de donde residen o donde nacieron inicialmente, y pueden tener residencia en este país. En ese punto, pues el tema de la migración, podemos ver que en los últimos años se ha descontrolado muchísimo. Y es preocupante porque ya no estamos hablando de una migración laboral per se, o no estamos hablando de una migración por estudios como tal, sino es una migración humanitaria. Sí. Y estamos teniendo una crisis humanitaria importante. Recientemente pudimos ver cómo hace algunas semanas atrás la canciller Erika Moines manifestó en medios de comunicación y ante la comunidad internacional que en efecto estábamos teniendo una crisis humanitaria, dado que al principio, digamos que en el 2021, estábamos manejándonos con una cifra de alrededor de 2.000 migrantes venezolanos que estaban ingresando a la selva del Darién y entraban a Panamá. Sin embargo, para el mes de octubre de 2022 nos estamos encontrando con una cifra elevada de 111.000 migrantes venezolanos que están ingresando al país de forma irregular. Incluso los 3 primeros días de octubre nos encontramos con que existían alrededor de 7.000 migrantes que habían ingresado en los primeros 3 días de octubre. Ahora bien, el tema de la migración venezolana no es un tema de ahora, Sí. es un tema que viene desde el 2014 realmente, cuando la economía venezolana pues se va a pique y realmente las personas inician este recorrido a terceros países. Naturalmente, pues la caravana migratoria no tiene como intención quedarse en Panamá, sino dirigirse hacia Estados Unidos. Esto obviamente genera grandes inconvenientes, no solamente para nosotros, que somos el primer punto de recepción hacia Centroamérica y luego pues para llegar a Estados Unidos, sino que a todos los países de la región. Es así que en las semanas pasadas la ex canciller Erika Moines manifestó y solicitó ayuda internacional en la 54ª sesión de las asambleas de la Organización de Estados Americanos, solicitando que todos los estados que nos estábamos viendo inmiscuidos en todo el proceso de migración estuviésemos alineados y mantuviésemos acuerdos importantes para poder lograr pues proteger los derechos de estas personas, porque hay una realidad. Muchas veces nosotros nos preguntamos, Madeleine, oye, ¿por qué se le da este derecho, se le reconoce este derecho a un extranjero, si este derecho nada más debería ser para un nacional? En el caso del Estado panameño, debo indicar, Madeleine, que la Constitución política reconoce que el Estado como tal tiene que garantizar los derechos humanos y proteger estos derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. ¿Esto qué significa o qué incluye? Nacionales y extranjeros. Adicional de los convenios internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estatuto de 1951, que hace referencia al tema de los refugiados como tal. Por ende, Panamá, incluso por una condena internacional que nosotros tenemos en el caso Vélez Lor versus Panamá en el 2004, Panamá ha tenido que asumir nuevas responsabilidades en cuanto a la recepción de migrantes. Hoy por hoy nos encontramos que el miércoles, como bien manifestaste, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia que existe un acuerdo con el Estado mexicano, el presidente López Obrador, para lograr este tipo de interconexión y ver cómo logran controlar las personas que entran a Estados Unidos. ¿Y por qué sucede esto? Porque en el mes de septiembre se aumentó alrededor de 33.000 personas solamente en el mes de septiembre que ingresaron a Estados Unidos. Es decir, que se les aumentó un 293%. En este punto nos damos cuenta que no solamente es el Estado panameño que está advirtiendo una crisis migratoria importante humanitaria, sino que Estados Unidos ya está tomando medidas respecto a esto. Y en este acuerdo, pues básicamente lo que se ha generado es
que Estados Unidos le va a dar ingreso de forma legal a 24.000 venezolanos que no necesariamente se tienen que encontrar en Venezuela, porque también hay una realidad. Este acuerdo solamente va a aplicar para aquellos que ingresen por vía aérea. Entonces, ¿cuál es el gran inconveniente? ¿Y por qué no va a ser tan fácil para aquellos venezolanos que se encuentren en este momento residiendo en Venezuela? Porque entre Estados Unidos y Venezuela, digamos que la comunicación aérea se canceló. Por lo tanto, no salen vuelos de Venezuela a Estados Unidos y tampoco son recibidos. Por lo tanto, quien quiera aspirar a este tipo de programas va a tener que irse a un tercer país e ingresar entonces de forma legal a Estados Unidos. Ahora bien, no solamente es decir, bueno, yo voy a ingresar de forma legal, sino que tienen que cumplir con una serie de requisitos. Primero, pues el no haber sido deportados en los últimos 5 años por parte de Estados Unidos. Claro. Adicional, tienen que tener todo el esquema de vacunación completa. Sumado a esto también, pues ellos no deben haber ingresado de forma irregular a Panamá ni a México. Es decir, y esto es muy lamentable porque las personas que hoy han ingresado a Panamá a través de la selva del Darién de forma irregular o a Estados Unidos, no van a México, no van a poder aspirar a este programa. Solamente aplica para las personas que vayan a ingresar vía aérea a Estados Unidos. Adicional a esto, deben tener un patrocinador, es decir, en Estados Unidos debe existir una persona que diga, bueno, yo le voy a dar ingreso a Ana Campos porque le voy a dar trabajo a Ana Campos. Entonces, en ese lapso, y pues haciendo una semejanza realmente con este programa que desarrolló Estados Unidos, el U4U, para los migrantes ucranianos, se les está dando una visa de trabajo por 2 años. Es decir, que las personas que ingresen a Estados Unidos vía aérea y soliciten esto y puedan tener un patrocinador, van a poder ingresar de forma legal y mantener su estatus durante 2 años de trabajo legal en Estados Unidos. Ahora el tema es qué está pasando o qué va a pasar con los migrantes que ya van en camino a Estados Unidos, que no van a poder ingresar a pie. Claro, porque Ana, nos has explicado un problema realmente muy complejo. La migración es algo que depende tanto del país de donde vienen los migrantes, que se ven envueltos en una situación tan lamentable, tan difícil, tan dura, que deciden exponer su vida, en este caso para pasar por el topón del Darién. Es un problema muy complejo que involucra a muchos países. ¿Es esto un freno, una posible ayuda para el país? Porque si bien se estaba solicitando por parte de nuestra Cancillería ese apoyo por parte de Estados Unidos principalmente y de otros países involucrados, pero ¿cuál podría ser la ayuda? ¿Cómo se soluciona este problema? Este programa está dirigido, ya bien lo mencionas, a esas personas que llegan de manera legal, o sea, llegan por vía aérea, con un patrocinador, haciendo las cosas bien, pero aquellas personas, que es el problema de este momento, aquellas personas que son inmigrantes, que están llegando a través de las fronteras, caminando, pasando días de penurias, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo solucionamos ese problema? Es un gran inconveniente porque resulta que en virtud de una política que desarrolló el gobierno del presidente Biden, que se denomina Título 42, que más que nada la desarrollaron para el tiempo de la pandemia, toda persona que ingrese de forma irregular, pues Estados Unidos puede decir, oye, yo no voy a aceptar que tú solicites asilo, te devuelves a México, porque por causas de salud pública yo no te puedo recibir en mi país. Entonces, en virtud de eso, pues las personas tienen que devolverse a México. Ahora, yo creo que es muy importante, Maylene, porque quedamos el tema de las responsabilidades de los estados receptores, porque resulta que siempre hablamos de, bueno, en el caso de Estados Unidos, no, que Estados Unidos tiene una política muy dura para las personas que quieren ingresar, pero es que asumir la recepción de migrantes es una responsabilidad y nosotros podemos ver cómo pasa en la Unión Europea, que ellos a través de comunidad han tenido que establecer cuotas de participación por parte pues de todos los Estados miembros para recibir estos migrantes. Y que hay, incluso ha hecho la Unión Europea, ha establecido presupuestos para los estados emisores tratando de evitar que estas personas puedan salir. Y eso fue una política que en su momento el presidente Trump realizó con el expresidente Peña Nieto, dándole unos montos para evitar pues, que las personas ingresaran a México y que de México pasaran a Estados Unidos. Porque, Malay, si bien es cierto, los estados emisores tienen una responsabilidad. Totalmente. En este caso, el Estado venezolano tiene una responsabilidad con la cantidad de personas que están saliendo desde el 2014
Y en este momento la crisis humanitaria está tan grave que se ha aumentado el 400%. O sea, en el caso de Panamá nosotros estamos recibiendo 400% migrantes más. Y eso significa que nosotros, para cumplir y respetar sus derechos humanos, tenemos que tener albergues adecuados, tenemos que doblar o triplicar la cantidad de personal que va a estar recibiendo estas personas en Darién, porque hay una realidad. Nosotros tenemos compromisos internacionales como país. Y esto nos obliga a que si un migrante ingresa por la frontera del Darién, nosotros tenemos que explicarles y decirles, bueno, ¿por qué razones tú vienes entrando al país? Y esta persona nos puede decir, bueno, no, yo quiero trabajar, o yo simplemente voy de tránsito a Estados Unidos. Pero si esta persona nos dice, no, es que yo vengo siendo desplazado por el conflicto que existe en Colombia, entonces Panamá tiene que decir, bueno, tú puedes solicitar refugio. Claro. En virtud de la Convención de 1951, y ya es un proceso que tiene que entrar esta persona. El problema ahorita va a ser, como tú bien lo mencionaste, la cantidad de personas que están quedando en Centroamérica en esta caravana de migrantes, porque seamos honestos, hay un problema con los coyotes en todas las fronteras, y ha sido anunciado no solamente en la frontera de Estados Unidos, sino en la frontera Colombia-Panamá. O sea, en este momento nosotros hemos visto muchas pues videos una que han subido mafia, los Ana, una migrantes. mafia. O sea, lo que se vive en la frontera es una mafia. Totalmente. Porque Es se ve una la mafia. coordinación entre las personas, los violadores, los que roban, los que pasan a las personas como coyotes. O sea, es una mafia que incluso las mismas autoridades de nuestro país no pueden controlar. Totalmente, porque al final necesitarían una interconexión con Colombia para poder generar esta intervención. Entonces, al final es la selva. O sea, es quién se pueda salvar en todo este camino. Son 7 días que los migrantes tienen que caminar desde que ingresan en Colombia hasta Panamá. Entonces esto es muy lamentable porque no estamos encontrando una salida efectiva a esto, porque simplemente nos estamos basando en las responsabilidades que tenemos como países receptores. Pero ¿qué pasa con los países emisores de migrantes? ¿Y cómo ¿Dónde hacemos están los organismos internacionales eso para esto? Entonces, de alguna manera, podemos ver que cada estado en algún punto va a decir, oye, yo tengo que bajar la cantidad de personas que van a ingresar a mi país, porque esto, al final, en el caso de Panamá, ahora con esta medida, claramente cuando vemos en la región de los países que más factibles pues para vivir es, frente Panamá. a Estados Unidos, es Panamá. Claro. Entonces, vamos a tener una migración importante y yo creo que todos los ciudadanos nos tenemos que mentalizar en que en la situación económica del país en la que estamos, en la falta de reactivación económica que tenemos, vamos a tener que asumir esta crisis humanitaria que no depende de nosotros, incluso del gobierno en una medida baja, porque sí pueden tomar medidas, pero al final van a ingresar de cualquier manera. Y lo que a mí me preocupa es que, si bien es cierto, cuando los migrantes van a Estados Unidos, la mayor parte de los migrantes no ingresan de forma regular. O sea que estas políticas realmente solamente van a aplicar a aquel migrante venezolano que tenga sus ahorros y decida, bueno, yo me voy a ir a Panamá en un vuelo y de Panamá salgo a Estados Unidos de forma legal e ingreso regularmente, pero la realidad es que la crisis migratoria... Es que ese no es el problema. Ese tipo de personas, ese no es el perfil que intentamos solucionar. Y estas personas van a seguir en la caravana migratoria y van a entrar van a entrar caminando y nadando a Estados Unidos, pagando los coyotes, y este problema se va a aumentar. O sea, lo hacen como una medida de decir, bueno, vamos a tratar de reducir esas ganas que tienen los migrantes de entrar a Estados Unidos, pero es como algo no es factible. De temor, tal vez, un poco para poder crear un poco de temor en los migrantes que ya van a saber que no van a poder solicitar ningún tipo de asilo ni visa. Y te quería consultar, en este momento que está también la crisis de Ucrania y Rusia, y donde está el tema del petróleo también, que es muy importante, ¿está Estados Unidos también evaluando esas conversaciones con Venezuela por este petróleo? ¿Podría cambiar esto en algún momento más adelante, esa conexión Venezuela-Estados Unidos? Bueno, realmente una cosa es las relaciones económicas, y sabemos pues que Estados Unidos es un actor importante en las relaciones económicas de toda la región americana, y sin duda, o sea, el tema de la guerra de Rusia y Ucrania ha afectado muchísimo los precios a nivel mundial del gas, lo que ha generado un incremento, una inflación dentro de nuestros países, y sin duda pues Estados Unidos sí está manteniendo conversaciones, pero esto no es nuevo. O sea, Estados Unidos siempre ha generado conversaciones por el petróleo con Venezuela, por lo tanto no podemos en este momento asegurar que la situación o las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela puedan volver a surgir a un punto de decir, bueno, vamos a ayudarlos para que
la migración se pueda controlar y las personas no tengan este inconveniente o esta necesidad de salir a terceros países. Claro, ayer tuvimos una entrevista muy interesante en donde se hablaba de la posibilidad de crear algún tipo de visa provisional, viendo lo que tú mencionas, esto de que probablemente dentro de los países centroamericanos y dentro de esta ruta hacia Estados Unidos, el más factible, el dolarizado, con una mejor economía, dentro de lo caótico que nosotros pensamos que sea, la mejor economía podría ser Panamá y una gran opción para muchos de estos migrantes que ya no vean la posibilidad de llegar a Estados Unidos. ¿Hay alguna posibilidad de algo así? ¿Tú ves que eso podría ser factible? Bueno, Madeleine, desde el 2014 para acá, la Internacional de Migrantes en algún punto indicó, bueno, el nuevo sueño americano no es Estados Unidos, es Panamá. Obviamente, Wow. después de pandemia, nosotros entramos en una situación peculiar económica que ha generado que venezolanos y de otras nacionalidades se hayan movilizado de Panamá a Estados Unidos. Eso sí es una realidad, pero también yo creo que hay un punto que nosotros no estamos considerando, y es que no solamente a Panamá ingresan migrantes venezolanos, también ingresan migrantes que vienen del África, que Sí. van rumbo a Estados Unidos, migrantes que vienen de Cuba, que salen de forma irregular y entran a Panamá a través de las costas, migrantes que vienen de Centroamérica, porque como somos conscientes pues que el Triángulo Norte de Centroamérica tiene o ha mantenido históricamente un problema de seguridad y de pobreza y pobreza extrema como tal, pues Correcto. estos migrantes muchas veces no suben, sino que bajan. Entonces, por eso Panamá pues tiene que prepararse y yo creo que sí, el tema de la visa es importante. Estados Unidos en su momento, hace 3 meses, estableció una visa particular para los migrantes venezolanos y creo que Panamá debería considerar esto, pero vuelvo, insisto, Madeleine, el tema de la migración y la crisis humanitaria se puede controlar a través de visas para aquel migrante regular, Claro, pero la mayor parte, Madeleine, los pobres somos más, ¿verdad? claro. Entonces, cuando hablamos de los pobres somos más, hablamos de que realmente las personas que tienen una mayor necesidad no son aquellas que cuentan con el perfil para ingresar de forma legal, porque lo vemos así. Cuando nosotros vemos los videos del Darién, estamos claros y decimos, oye, pero es que una persona que tiene recursos agarra un vuelo y se va a Estados Unidos, Claro, sí, ¿no? definitivamente. Entonces, cuando una persona asume la responsabilidad de salir de su país es porque está en una necesidad de pobreza y pobreza extrema. Por eso es que también nosotros tenemos que tratar de ser un poco más empáticos con el migrante, porque el migrante no es enemigo, el migrante está saliendo porque tiene una necesidad. Nadie abandona su zona de confort para irse a un tercer país simplemente por Porque sí, gusto. claro. Claro. Exacto. Ana, para culminar ya con la entrevista, quería consultarte acerca de este tema que también causó polémica en la reciente semana, la salida de la ex canciller Erika Moines. La vimos de repente en la OEA y luego 2 días, 3 días después ya no iba a estar más en el puesto, había cambio de gabinete, algo bastante sorpresivo para muchos, tomando en cuenta que también tenía pues una buena imagen ante la población. ¿Cuáles son tus impresiones de esto? Bueno, realmente el presidente de la República en sus facultades propias tiene todo el derecho de designar al personal que él considere propio para estar en su gabinete. Eso sería mi primera impresión. Sin embargo, nosotros tenemos que ser conscientes que el gabinete del gobierno nacional en este momento ha sido bastante cuestionado y uno de los mejores ministerios, o el ministerio que tenía una mejor visibilidad, era el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el trabajo incansable que estaba realizando la canciller Erika Moines. Es una persona que viene con una experiencia ya en el Ministerio de Relaciones Exteriores y pues se comprometió con el país para realizar este trabajo. La verdad es que yo considero que fue una ministra muy técnica, defendió los intereses del país. Nosotros pudimos ver cómo en el foro de Bloomberg básicamente nos dijo, oye, pero es que Panamá no está en el listado de los 15 primeros países que tienen problemas fiscales y por qué nosotros somos tan señalados como si fuéramos un paraíso fiscal, defendiendo por primera vez, con mucha propiedad, pues los intereses del Estado panameño. Y yo digo que el tema de la designación de un canciller no es cualquier cosa, Madeleine, porque nosotros nos enfrentamos a que
como país tenemos una responsabilidad ante el mundo, no solamente por el Canal de Panamá, sino porque somos un hub de conexiones económicas y políticas en la región, por Claro. nuestra posición geográfica. Entonces, esto requiere que tengas personas que puedan tener un conocimiento amplio en todos los temas económicos e internacionales para generar una defensa real de los intereses del país. Entonces, creo que pues, ha sido lamentable la salida de la canciller Moines. Creo que tuvo un compromiso real y sobre todo en las últimas semanas se le vio trabajando fuertemente con el tema de la migración y la crisis humanitaria. Creo que vimos una canciller que trabajó en una diplomacia activa y nosotros en Derecho Internacional realmente eso es lo que nos gusta ver, saber una diplomacia activa, ver cómo se defienden los intereses del país y no solamente se aplaude o se calla ante ciertas situaciones internacionales, entendiendo que somos un país en vías de desarrollo. Creo que es muy lamentable pues, que ya haya salido la designación de la nueva canciller, exministra de Gobierno, Yanayana Tiwani, pues se sustenta realmente en un currículum bastante interesante que tiene la canciller nueva. Pues vamos a ver ahora los retos que va a enfrentar, como hemos hablado en toda la entrevista, el tema de la crisis migratoria que estamos viviendo, creo que es de las primeras acciones que se deben tomar. Recientemente vi que estuvo en comunicaciones con los representantes diplomáticos del Estado costarricense para tratar el tema de la OMC, entonces creo que eso también es un reto que tenemos como país por el tema de los acuerdos económicos y comerciales que mantenemos con Costa Rica. Así que vamos a esperar un tiempo para ver cómo ha sido su gestión y pues nada, creo que realmente pues ha sido un poco lamentable la salida de la ex canciller Moines. Claro. Ana, gracias por acompañarnos, siempre un placer. Que tenga buenas noches. Gracias, Madeline. Saludos. Ana Campos, especialista en Derecho y Relaciones Internacionales, dándonos pues sus impresiones y este análisis acerca de esta problemática tan compleja que es la migración y esta nueva medida tomada por Estados Unidos, además también de su opinión acerca de la salida de la ex canciller Erika Moines.